Hoy nos complace presentar al doctor Percy Carmona Salcedo. Él es magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Y digo nos complace y me complace personalmente porque Percy, aparte de ser colega, es un gran amigo mío, es un gran amigo nuestro de la firma, con el cual hemos tenido muchas experiencias en el litigio. Como muchos saben, ambos hemos sido policías, promociones de la policía, hemos egresado juntos de la universidad y hemos ido pues por estos caminos litigiosos, ¿no? Entonces para mí, nuevamente recalco, es un verdadero placer, es un gusto tener a mi amigo, colega y compañero en esta 10ª sesión. Hemos creído conveniente llamar así, a ponerle un título a nuestra 10ª sesión por un tema de drogas. ¿Por qué? Porque Percy, en su experiencia como policía y su experiencia como abogado litigante, es especialista en esta área, ¿no? Él en el día de hoy nos va a contar sus experiencias, cuál es el proceso, cuáles son el tipo de intervención que se debe dar en este tipo de casos, ¿no? Percy, muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Javier. Gracias por tus palabras y por la gentil invitación que han tenido con mi persona. A ustedes, al estudio Vargas y Chávez Buffet de Abogados. Y bueno, nada, compartir algunas experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera profesional, y estoy a la espera de que también, si alguno lo estiman conveniente, realicen algunas preguntas para que lo podamos absolver en este momento. Estoy a tu disposición. Gracias. Sí, al público que nos ve a través de las redes sociales o a los abogados que de repente tienen algún caso en drogas, aprovechen para hacer las preguntas que ustedes crean necesarias. El doctor Percy, como vuelvo a repetir, es un especialista en esta área, ¿no? Percy, iniciando ya con este tema, y disculparán, antes estamos un poquito roncos por los goles ayer de Perú. Teníamos que festejar. Sí, entonces cuando hemos festejado creo que mucho. Hemos gritado demasiado. Bien, Percy, iniciando ya con el tema que hoy nos convoca, quería preguntarte, en Cajamarca, por tu experiencia en el litigio, en Cajamarca, ¿cuáles son las drogas más frecuentes o cuáles son las sustancias que más se comercializan? Ok, mira Javier, antes de entrar a este tema, para explicarles un poquito de la experiencia que tú hablabas, ¿no? Y es cierto, yo he sido parte integrante de la Policía Nacional del Perú y he tenido la oportunidad de trabajar en la Dirección de Investigación de Cajamarca, específicamente en el área antidrogas, desde el año 2011 hacia el año 2016 aproximadamente, fecha en que, pues bueno, ya terminando la universidad decidimos litigar, como tú lo mencionabas. Mira, en el transcurso de este tiempo como efectivo de la Policía Nacional del Perú, algunas intervenciones tanto en Cajamarca como fuera de Cajamarca, porque el Departamento Antidrogas acá en Cajamarca, hasta donde tengo entendido y así funciona, tiene jurisdicción a nivel de toda la región. Entonces las intervenciones que se hacían no solamente eran aquí en el mismo Cajamarca, sino en San Marcos, Selendín, Bambamarca. Entonces, de un tiempo aquí, a la fecha, el tema delictivo en casos de tráfico ilícito de drogas ha ido incrementando. Antes, pues en el año 2011, cuando yo llegué, recuerdo que anualmente las estadísticas señalaban que los casos de droga e intervenciones llegaban, por ejemplo, a no más de 15, 20 kilos, ¿no? de las drogas que son frecuentes, como por ejemplo marihuana, PVC, cocaína. Entonces, al día de hoy, hasta donde tengo conocimiento, ya han sobrepasado incluso los 100 kilos, ¿no? de este tipo de sustancias, que se realizan por la unidad especializada y también por algunas unidades, como por ejemplo, ustedes conocen seguramente también el área del Grupo Terna, que cumple un rol fundamental también en este tipo de intervenciones en tráfico. El Grupo Terna pertenece al Escuadrón Verde, ¿correcto? Así es un área también de la policía que se encarga, digamos, de las intervenciones mínimas, al menudeo, por ejemplo, en temas de microcomercialización de drogas, porque también existe, como repito, el área antidrogas que conoces perfectamente bien. Entonces, por ejemplo, ahondando un poco más los departamentos, si bien conocemos todos también, y la ciudadanía creo que no me dejará mentir, desde Bambamarca
se realizan transporte de droga, de repente, pues, si podemos llamarlo así, existe la producción también de droga, ¿no? Para su tráfico, y que va pasando por acá y va hacia el exterior, como todos sabemos, ¿no? También se dan casos acá en San Marcos, casos en Celedín, donde yo he participado como efectivo policial y donde actualmente también yo me desempeño como abogado litigante, ¿no? En el ejercicio privado de asesoría jurídica, porque tengo casos todavía pendientes en tráfico de drogas, ¿no? Correcto. Percy, bueno, que parezca un poco de gracia, sí, efectivamente, ¿no? Bambamarca, como tú señalas, el distrito de que, no sé si será cierto, tú de repente con tu expertise nos puedes dar mayores luces, ¿es un centro de acopio o de producción de repente, por tu experiencia en intervenciones y en el litigio que ahora llevas? En realidad lo que entiendo, bueno, a ver, partamos de dos cuestiones primero. Por la experiencia que tenía como efectivo policial, entendía que era una zona de producción, no específicamente la ciudad, pero zonas alejadas, pues, ¿no? ¿Las periferias? Exactamente. Y que, bueno, esta droga obviamente pues se va hacia la zona de la costa y, bueno, de ahí embarcada pues en los puertos, ¿no? Para que vayas al extranjero. Yo pienso que aún son rumores, ¿no? Porque acá en el estudio... Es posible porque, a ver, las investigaciones que se han llevado a cabo hasta el día de hoy, y en mi experiencia como abogado litigante, no han llegado más que solamente a actos de tráfico de droga, ¿no? Posesión con fines de tráfico, que, bueno, en el Código Penal se estableció perfectamente el tipo de conducta, ¿no? Pero más allá de conocer que es una zona productiva, siempre va a quedar pues en el aire, quizás porque no hay estudios quizás más minuciosos al respecto, ¿no? Entonces sí, sigue quedando en un simple rumor. Las chicas que no, las asistentes legales acá son de Bambamarca, pues si nos quieren ahorcar, entonces hay que cambiar de tema, creo. Percy, continuando con este agradable conversatorio, muy didáctico, claro. ¿Qué hacer cuando una persona es intervenida? ¿O cuáles las diligencias que se deben realizar en la de Padro, correcto? Perfecto. Mira, la Policía Nacional del Perú maneja un manual de técnicas en procedimientos de investigación en casos de tráfico ilícito de drogas. Ellos pues tienen manuales para todo tipo de intervenciones, accidentes de tránsito, en caso de corrupción de funcionarios, etc. Pero también cuenta con este manual. Entonces, en este manual se han especificado dos tipos de situaciones. Las intervenciones que se realizan, por ejemplo, en casos de flagrancia delictiva y también en casos donde no existe flagrancia. Entonces, cuando se da un tipo de intervención donde, por ejemplo, a nivel inicial, podríamos decir que la investigación se va a llevar a cabo por una cuestión de el delito de microcomercialización de drogas, que es el artículo 198 del Código Penal, e incluso también en temas de tráfico ilícito de drogas. Esto va a tener un poco de cuestiones a analizar por el tema de los pesos, ¿no? Los pesos con los que se le encuentra a determinadas personas, ¿no? Pero hablemos de microcomercialización de drogas para ser un poquito más prácticos, y en este manual se han establecido algunas cuestiones, como por ejemplo el hecho de que incluso el Código Procesal Penal establezca que todas las actas que realice la policía tienen que ser in situ, en el lugar de los hechos. Y si las actas son realizadas, por ejemplo, en las dependencias policiales, tiene que especificarse el motivo, ¿no? Pues por qué se consigna, por qué se realiza, por ejemplo, para salvaguardar la seguridad del personal policial, de los intervenidos o de algunos testigos. Entonces, las primeras diligencias que se van a llevar a cabo, obviamente, en el lugar de los hechos, ¿no? En el lugar de los hechos es la realización de las actas, lo básico, lo fundamental. La policía que interviene debe realizar el acta de intervención, ya primer punto, actas de registro personal, decomiso de droga, incautaciones, porque no solamente hemos visto que en casos de drogas se intervienen o se decomisan, por ejemplo, drogas, sino se realizan también objetos, ¿no? Por ejemplo, los llamados quetes, cortes, algunos plastiquitos con los que determinadas personas, balanzas, esos son objetos con los que, por ejemplo, realizan, pues, ¿no? Transforman, digamos, o colocan estas sustancias en estos envoltorios, ¿no? Para ser distribuidas. Entonces, eso va a meditar que se realicen actas de incautación y que en este manual se encuentra bien especificado el tema de que se debe verificar la existencia de algunos testigos, que obviamente, lo digo también con toda sinceridad, en mi experiencia como abogado litigante, que es poca, son 5 años aproximadamente, no he visto ninguna
ninguna declaración de un testigo presencial. O sea, las diligencias se llevan a cabo con personal policial y los intervenidos. Es difícil, es complicado que personas pues testifiquen, ¿no? Que a determinado intervenido se lo ha visto pues con la sustancia, ¿no? Pero posteriormente son trasladadas a la dependencia policial y hay una parte bastante importante que este manual ha señalado, que lo conocen los amigos de la policía que seguramente nos están escuchando también, que es realizar la prueba o el descarte provisional del pesaje, embalaje y lacrado de la droga, que es un dictamen preliminar, digamos, que lo realiza también, en algunas oportunidades lo realizan los mismos efectivos y en otras tiene que realizarla el perito químico forense. Disculpa que te corte, ¿es la prueba de campo? La prueba de campo, así es, la prueba de campo. Okay. Es la prueba fundamental para ¿Esa prueba de campo que hizo el policía cuando determinó que la droga en un carro? Ya, existen varias situaciones en realidad porque este manual no es específico. En realidad debería ser sí, en el lugar de los hechos, ¿no? Pero a veces, como te repito, en las actas se deja constancia que no se realiza por medidas de seguridad, sin dar explicación, pero que eso, bueno, puede ser objeto ya de un tema de conversación más adelante, ¿no? Sin embargo, el tema acá es que tiene que realizarse esta diligencia sí o sí, para llegar a establecer si se trata o no, a nivel inicial o preliminar, de la sustancia que se ha encontrado. Y aquí, puntos importantes. Como recordarles también para nuestros amigos, colegas que se dedican al litigio penal, que algunos son especialistas también en este caso, cada tipo de droga tiene, digamos, un reactivo químico para llegar a determinar si es presuntos indicativos de positivos. A ver, por favor, ese punto es importante. Por ejemplo, si es que existe la descripción en las actas de intervención o en las actas de registro personal que se han encontrado especie vegetal, verduzca, con tallos y semillas, ¿no? Sustancia seca, entonces por las características y por el olor que estas emanan, son sometidas al reactivo narcotest duquenois. Es un reactivo que al someterlo, al ingresar, ¿no? Eso lo va a hacer obviamente el perito, pero lo que nosotros como abogados debemos tener en cuenta es la coloración que arroja. Estamos hablando de la marihuana. De la marihuana. Ya. La marihuana de la especie Papaver somniferum. Ese es su nombre real, ¿no? Entonces, el resultado que ha sido obtenido al mezclar este reactivo con la sustancia debe tener una coloración azul-violeta. Azul-violeta, en caso de marihuana. Cuando se interviene en casos de PVC, que es pasta básica de cocaína, o clorhidrato de cocaína, son sometidas al reactivo narcotest dioxinato de cobalto. Entonces la coloración ya no va a ser la misma que la anterior, sino va a tener una coloración azul turquesa. Y es donde, por ejemplo, se han realizado intervenciones, lo vemos también en redes sociales, de aeropuerto, que utilizan hisopos, colocan el reactivo en el hisopo y hacen un hisopado, por ejemplo, de la sustancia y le va a arrojar la coloración. Entonces, ese es un presunto indicativo de positivo para esa sustancia. Lo otro, y que de repente no se da con mucha continuidad, es también en las intervenciones con posesión de amapola, y ese también utiliza otro reactivo. No es el, o sea, para cada uno hay un reactivo. Para cada uno. Para este último, por ejemplo, es un reactivo Narcotest Marquis número 2, y la coloración que tiene que arrojar para saber si es presunto positivo es una coloración rojo-púrpura. Entonces, estas son cositas que hay que tener en cuenta durante los 15 días de investigación, como bien lo señala la Constitución Política del Perú en casos de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, este tipo de diligencias están plasmadas, como repito, en este manual de procedimientos en casos de flagrancia delictiva, sea donde sea. ¿Qué hace el personal? Si es personal de la comisaría, si es personal del Escuadrón Verde, realiza sus actas y lo traslada a la unidad especializada. Si es en provincia, las provincias que veníamos hablando también son derivadas para que la investigación lo realice el área especializada. Si bien es cierto, no hay una fiscalía, pero interviene la Fiscalía Especializada Antidrogas, no tenemos en Cajamarca, pero existe las fiscalías porque están de turno y ellos asumen la competencia. Ok, Percy, quiero rescatar dos puntos de este pequeño punto que tú has señalado. Uno es las cantidades, hablaste de las cantidades, y dos, el tiempo. Sobre las cantidades de los tipos de drogas, ¿cuáles son? ¿Cómo varían? ¿Cuál es el límite? ¿No punible? ¿Punible? Las cantidades, claro, las cantidades están establecidas en el Código Penal, específicamente en el artículo 299. Entonces, por ejemplo, en este artículo vamos a encontrar la posesión no punible, y voy a empezar desde ahí.
Entonces, el legislador ha colocado, digamos, este artículo para lo siguiente. O sea, este Código Penal, en este artículo señala que no es punible la posesión para el propio inmediato consumo cuando se trata de las siguientes cantidades. Por ejemplo, que no exceda en caso de marihuana de 8 gramos, en caso de pasta básica de cocaína de 5 gramos, en caso de clorhidrato de cocaína de 2 gramos y 1 gramo de éxtasis, o 250 gramos de éxtasis. O sea, si encuentran a Javier Chávez con su marihuana en 8 gramos, no es punible si es para mi consumo. No es punible porque taxativamente lo ha expresado así el legislador. Claro, okay. Eso va a meditar seguramente una investigación, es cierto. Ya. Como hay algunas que se vienen tramitando a nivel policial o fiscal, que determinarán si es que tú, bueno, podría ser de repente microcomercializador o traficante. Pero este artículo señala taxativamente que no es punible cuando es para el propio inmediato consumo esas cantidades. Una vez que sobrepasa esas cantidades, hablamos ya de microcomercialización y nos dirigimos al artículo 298 del Código Penal. Por ejemplo, en cantidades que no excedan de los 100 gramos de marihuana, ya, en cantidades que no excedan de los 50 gramos de pasta básica de cocaína y los 25 gramos de clorhidrato de cocaína. Entonces, hasta esas cantidades estamos hablando de microcomercialización de drogas. Si pasa esas cantidades. Si pasa esas cantidades, estamos hablando de tráfico de drogas. Tráfico ilícito de drogas. Y ya tendríamos que analizar el artículo 296 en cualquiera de las 4 modalidades que ha establecido el legislador también. Porque aquí recordemos, Javier, que se encuentra todo el intercriminis por así decirlo, del tráfico ilícito de drogas. No olvidemos que el tráfico es la fabricación y comercio, pues, ¿no? La venta, como le llaman. Entonces, se han establecido en estos 4 párrafos del 296 cuáles son las modalidades. Ok, interesante, Percy, de verdad, muy ilustrativo, muy didáctico. Creo que algunos abogados ya, amigos, ya han tomado nota de las cantidades, los límites y las formas en que esto se realiza. Como segundo punto que quiero extraer de tu ponencia, Percy, señalaste los plazos. Quiero detenerme acá un pequeño momento. Nosotros sabemos, por cultura jurídica general, digamos, que la detención en caso de drogas, espionaje, terrorismo es 15 días, ¿correcto? Sí. Te digo esto porque hace una semana atrás tuve una llamada de un amigo mío también, amigo nuestro, colega, que trabaja en Depandro, el Departamento Antidrogas de Cajamarca, y me señalaba lo siguiente. Me dice: Javier, hemos intervenido a un menor de edad de 16 años hace aproximadamente 12 horas. La fiscal a cargo dice que solamente me queda poco tiempo y debo darle libertad a las 48 horas. Que si no le doy libertad, estoy vulnerando, 1, la Constitución, y 2, que le pueden presentar un habeas corpus. Lo que señalé, no soy especialista en el área de drogas como tú lo eres, le señalé lo que alguna vez leí, escuché, que en esos casos para personas mayores de edad obviamente es 15 días, pero para los menores de edad es de 7 días. Busqué en el Código Penal, no lo encontré. Entonces, con tu experiencia, en la praxis, dinos dónde encontramos, cómo ubicamos y por qué este plazo. Claro, a ver, cuando se trata de intervenciones con mayores de edad y menores de edad, tiene que intervenir tanto el fiscal penal como el fiscal de familia. Entonces, los dos. Okay. El menor, obviamente, sabemos que tiene un trato diferente. Él tiene, digamos, la investigación con el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, que ahí es justamente la norma donde vamos a encontrar el plazo de esta detención, que es un plazo máximo de 7 días. Sin embargo, eso va a depender también de las circunstancias de la intervención, pues, ¿no? Porque obviamente si las diligencias culminan en un plazo de 24 o 48 horas, el fiscal tiene que disponer la inmediata libertad. Pero si hay aún diligencias por realizar, como por ejemplo la prueba de campo que te indico, de repente por ahí reconocimiento de personas en fichas de relieve, fotográficos, como le llama la policía, o alguna otra pericia, como por ejemplo, me estaba olvidando también, en el transcurso de esta investigación se realizan pruebas de sarrugial, es decir, para verificar si hay restos en las uñas, ¿no? O adherencias, si es que han encontrado vehículos, ¿no? O los registros domiciliarios donde posiblemente se encuentren este tipo de objetos con los que pesan la droga, etc., ¿no?
Entonces también ese tipo de diligencias va a determinar un plazo mayor. Entonces eso va a depender justamente del criterio que tiene el fiscal, ¿no? Porque el fiscal sabemos obviamente que dirige la investigación, pero el pensamiento, la idea, el criterio que yo somos siempre es que la policía es la que investiga. Yo también pienso así, efectivamente también. Me sorprendió esta actuación del Ministerio Público. El Ministerio Público tenemos muchos amigos fiscales, respetamos mucho, desde mi punto de vista también respeto mucho. Hay muy buenos fiscales, de verdad, para sacarse el sombrero. Pero me sorprendió mucho que la fiscal a cargo de este caso quiera dejar a las 48 horas en libertad a un detenido por ser menor de edad. Claro, como repito, el hecho de que haya una intervención con menor de edad implica que hay que colocarlo en recaudo, ¿no? Obviamente es un menor de edad y que tiene que ser entregado a sus padres. Pero eso va a depender justamente, digo, de las circunstancias. Imaginemos que no solamente ha sido intervenido con una droga, por ejemplo, pasta básica de cocaína, sino también con marihuana. Okay. Entonces, en algunas oportunidades, incluso quien hace este tipo de pericias es criminalística de la policía, porque no olvidemos, y tú también conoces, que la policía en Cajamarca cuenta con una oficina de criminalística. Correcto. Diversas áreas, pues, ¿no? Y la que se encarga específicamente es el área de toxicología, ¿no? Entonces, estos peritos químicos en algunas oportunidades se encuentran, por ejemplo, en juicios orales, ¿no? En otro tipo de diligencias, etc. Y hay que esperar para que ellos hagan su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un trabajo coordinado entre Fiscalía y Policía, la investigación va a tener un final feliz, como se dice, ¿no? Sobre todo porque la Fiscalía tiene la carga de la prueba y es que finalmente tiene que demostrar la responsabilidad penal. Cierto, cierto. Bien percibido. Para continuar ya en este último tramo de esta bonito conversatorio, en tu experiencia, ya sea como policía especializado en tema de drogas y también como abogado litigante especializado también nuevamente en tema de drogas, ¿cuáles son los casos más relevantes, lo que quizás han calado en tu profesión, en tu carrera? Ya, bien. Primero empezar por una cuestión de hacer una aclaración, ¿no? Cuando hablamos de la ciudad, de las provincias, de Cajamarca, son casos reales, o sea, no es de desconocimiento de la opinión pública. Y no deja mentir también los colegas que tienen que viajar a distintos lugares de Cajamarca. Entonces, y lo otro es que, a ver, en el tema en mi experiencia, por ejemplo, como efectivo policial, poca, pero como por ejemplo, intervenciones en el interior de penales, intervenciones en la vía pública, por llamadas telefónicas, que personas dejan las denuncias. Si bien es cierto, hay procedimientos que cumplir, tenemos, por ejemplo, a ver, te planteo este caso, un caso de una señorita de procedencia holandesa. Ya. Ella había sido intervenida en la ciudad de Lima, en el aeropuerto, como burrier, transportando droga. Ella había sido condenada, pero trasladada hacia la ciudad de Cajamarca y venía cumpliendo su pena aquí. Entonces, ¿qué pasó? Se recepcionó, por ejemplo, en esa oportunidad, no recuerdo si ha sido en el año 2011 o 12, la llamada del INPE para que la policía especializada, junto con la Fiscalía, realicen las diligencias. Por ejemplo, una de ellas es la toma de declaración, obviamente ya con la prueba de campo que te comentaba, ¿no? Entonces, de esas diligencias, contando con la participación de un traductor, ¿no? Más o menos para que tengan en cuenta, y el Código Procesal señala así también, ¿no? Para efecto de que no se vulnere su derecho de defensa, tenía que ser por intermedio de un traductor. Entonces, ¿qué pasó con esta señorita? Esta señorita, pues, según como constaba el documento formulado por el INPE, tenía entre sus partes íntimas una sustancia parduzca, que se trataba de marihuana, pues, ¿no? Que si no me equivoco pasaba de algo de 300 gramos, 200 gramos. Entonces se llevaron a cabo las diligencias con la Fiscalía, me acuerdo en aquella oportunidad, y pues imagino que el día de hoy estará cumpliendo también la otra pena. Bueno, eso quedó ahí por justamente el trabajo de nosotros como policías. En esa época, te hablo como tal, se terminaba ahí. Actualmente, desde el año 2016 que me dedico a litigar, sí vengo asumiendo varios casos de tráfico ilícito de drogas, en las diversas modalidades que se dan, pues, ¿no? Quizás con un poco de, digamos, asumado el conocimiento de la experiencia que he tenido como efectivo policial. Y recuerdo el caso
bueno, dos casos exactamente, bueno, vamos a tocar nuevamente a Bamamara, pero pasa así, lamentablemente es así. Entonces me llamaron y me dijeron que, bueno, me acercara a la comisaría para efectos de asesorar en un caso de tráfico de drogas. Y se trataba de la planta esta Amapola. Entonces, fueron seguidas, en un mes fueron las dos intervenciones. Pero ¿qué pasa? Bastante puntual. En la primera intervención, la policía, y a veces por desconocimiento, y es lo que pasa muchas veces en provincias, ¿no? No son capacitados algunos efectivos, intervienen en este tipo de situaciones. Ellos intervienen, va la fiscal y la fiscalía también con desconocimiento procedió a la erradicación e incineración de las plantas de amapola sin que se haya llevado a cabo una pericia, es decir, la prueba de campo preliminar de la que te hablaba con anterioridad. Las queman, las quemaron absolutamente todas. Cuando yo llegué no había ni rastro de una sola planta. El acta decía que, bueno, de la especie tal, que posiblemente se trataría de amapola. Caso que por supuesto se cayó porque, bueno. Caso ganado. Caso ganado. Ya. La otra es que un similar de más o menos algo de 400 plantas, si no me equivoco, no recuerdo, pero en esta, a nivel preliminar, el fiscal, con un criterio objetivo también, le dio libertad en el sentido de que no se advertía, digamos, el cumplimiento de los elementos normativos del artículo 296b, si no me equivoco, que es sobre sembrío de amapolas. Entonces, son dos casos, por ejemplo, que en la experiencia he tenido y que, te suman, pues, ¿no? Te suman a seguir aprendiendo también. Acá en Cajamarca, continúo todavía, tengo casos pendientes a nivel preliminar, otros que están en control de acusación y también en juicio oral. Uno de ellos, por ejemplo, uno que tuve el año pasado, incluso en pandemia, donde intervinieron los efectivos del Grupo Terna. ¿Qué hicieron? Como les autorizaba el decreto supremo por las restricciones que teníamos de no salir, pues, ¿no? La libertad de tránsito, bueno, lo demás ya todos los conocen. Entonces ingresaron hacia un domicilio y encontraron a dos personas que ingerían bebidas alcohólicas en uno de los ambientes, en uno de los muebles. Encontraron algo de 20 quetas, si no me equivoco, de pasta básica de cocaína. Pero había dos habitaciones. En la otra habitación interviene el Grupo Terna y señalan en su acta, y señalan que al autorizar el ingreso para el otro ambiente, el señor intervenido, uno de ellos, no da la autorización. Y por lo tanto se procede a romper la puerta, se procede a romper la ventana para dar el ingreso. Entonces, definitivamente creo que las palabras sobran para decir que es una prueba ilícita, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa intervención que compartí con un colega incluso, terminó, bueno, con una prisión preventiva infundada y con libertad. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta estos aspectos que son sumamente importantes. Javier, ¿por qué? Lo conoces también. Para los amigos policías, algunos de ellos, no todos obviamente, piensan que con realizar la intervención ya terminó todo. Entonces no es así, porque ellos en algún momento van a ser llamados como órganos de prueba al juicio, que es la etapa estelar como la conocemos nosotros, ¿no? Entonces, de repente hay una cuestión de solamente dar a la opinión pública el resultado de su intervención, pero por ejemplo, lo que hacen usualmente es colocar en una mesita el arma de fuego, los 500 quetes uno por uno en columnas, y yo me pregunto a veces, ¿y la cadena de custodia dónde está? Y ya no se había llevado a cabo la prueba de campo, del pesaje, el reactivo, ¿dónde están esas cosas? O lo tuvieron que sacar, y entonces son cuestionables, ¿no? Para efectos de evitar nulidades posteriores, claro, es que de repente esta conversación se hace sumamente importante para todos, y sobre todo para la ciudadanía que sepa que cuando tenga una intervención de esta naturaleza, tenga que tener en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Para que no se le vulneren sus derechos también, ¿no? De eso se trata. Sí, efectivamente, como siempre recalco en estos conversatorios, estos programas están dirigidos a la población, ¿no? Están dirigidos al ciudadano de a pie que no conoce muchas veces el derecho y claro, tiene que saber cuáles son ellos, ¿correcto? Para poder defenderse, para que no sean pisoteados, digamos, por alguna persona, alguna autoridad que muchas veces no vela o no respeta sus derechos. Percy, para ir finalizando, vuelvo a repetir, ha sido una agradable y didáctica ponencia,
un buen conversatorio. Quisiera por favor que indiques a los amigos que nos están viendo tu número de teléfono, donde pueden contactarte, claro. para personas que tienen estos casos de drogas. Ok, bueno, mi nombre, de repente no lo señalé al inicio, Percy Carmona Salcedo, mi número de teléfono es el 913-783429 y me pueden ubicar en el Jirón Paul Rivet 225. Mi estimado Javier, ha sido un gusto y la verdad que espero que hayamos llegado con la poquita expertise que tenemos nosotros. No hemos tratado de hablar con palabras simples, como lo dijiste al inicio, para poder llegar a todos los televidentes o todos los que nos están viendo, ¿no? Ya si en el futuro me invitan nuevamente, ya hablaremos ya del tema dogmático, jurídico, penal y procesal penal también. Más especializado. Gracias. Las gracias te doy personalmente, Percy, y a nombre también del estudio Vargas y Chávez y de los participantes del equipo que tenemos acá. Nuevamente agradecerte y sí, claro, estás invitado nuevamente para un tema de tu especialidad, el cual vamos a compartir con todos nuestros televidentes. Pues, te agradezco mucho, Percy. Gracias. Hasta la oportunidad.